Licenciado, buenas noches. Mi nombre es Ángel Gabriel Vázquez. Mi carnet es 2020-07085. En esta oportunidad voy a explicar cómo utilizar el bucle repetir en PCInt para solicitarle un número al usuario y dependiendo del número que él digite, nosotros verificar o el programa verificar si el número es primo o no es primo. Antes de eso quiero explicar unas generalidades del bucle. En este caso la sintaxis sería de esta manera. Repetir, la palabra reservada a repetir, la sintaxis del programa, todo lo que va a llevar dentro, y una sentencia con la palabra reservada también hasta que sentencia. Tenemos que tener en cuenta de que para utilizar el bucle y repetir, cuando el programa esté leyendo línea por línea, el programa siempre al detectar repetir va a entrar. Tenemos que tener eso muy en cuenta porque si nosotros no colocamos o no hacemos que el bucle se salga, o sea, de una manera concisa, donde el bucle no se va a trabar y si salga, si no logramos hacer eso, el bucle se va a repetir infinitamente, entonces no va a dejar que nosotros le demos finalizar al programa y tendremos que utilizar Alt F4 o forzarlo el cierre con la pestañita X. Entonces tenemos que tener eso muy en cuenta. Una forma sencilla de verlo, lo voy a explicar, sería esta. Inicializando una variable, en este caso contador, para que sea igual a 0. De esta manera utilizamos la palabra repetir. Vamos a utilizar el contador, que el contador sea igual a contador más 1 hasta que contador sea igual a 10. Esto va a hacer que contador se repita, o sea, que el bucle entre al bucle 10 veces. Porque contador es 0. Contador va a entrar a 0. Y esto es igual a decir 0 más 1. Y 0 más 1 es 1. Luego va a preguntar si contador es igual a 10 y como 1 no es igual a 10, entonces es falso, va a repetir. Hasta donde dice repetir. Y va a repetir esto la cantidad de veces que sean necesarias hasta que esta sentencia sea correcta. Viéndolo de una manera un poco más limpia, por decirlo así, sería acá. Repetir, va a entrar la primera vez y ¿qué va a hacer? Va a hacer que contador 0 más 1, en este caso es 1, luego va a preguntar si 1 es igual a 10, y como la respuesta a esto todos sabemos que es no, va a repetir, va a entrar en 2, luego va a preguntar, contador ahora vale 1, que no se nos olvide, contador es 1 más 1 es 2, la respuesta es 2, obvio. Entonces aquí va a preguntar si 2 es igual a 10, respuesta a esto es no. Y esto lo va a hacer las veces que sean necesarias hasta llegar a 9 más 1. Siguiendo con esto, el programa lo que hará el bucle será 9 más 1, 10. Entonces como 9 más 1 es 10, acá va a preguntar si 10 es igual a 10. Obviamente, eso es sí. Y finaliza el programa. Esta es la manera de interactuar del repetir. Necesitamos una manera concisa de que salga y el bucle siempre va a entrar. Siempre va a entrar y va a ser. Va a repetir 1, 2, 3 hasta que
el contador se iguala a 10 hasta que la sentencia se cumpla. Si la sentencia no se cumple, no va a salir del bucle. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque el bucle siempre va a entrar, no va a ser como eh, los demás bucles. Hay bucles en los que si una opción no se cumple, pues no va a entrar. Si el otro se va a hacer sí o sí tantas veces. Pero en este bucle hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, vamos a pasar a PCInt. Perdón, este es Pascal. Vamos a pasarnos a PCInt. Entonces, dentro del programa, lo primero que vamos a utilizar es el título. Vamos a poner número primo. Luego, este tutorial, si se le puede llamar así, es para personas que no sean muy nuevas. Tiene que ser para personas que ya sepan inicializar un programa, que sepan declarar variables, que sepan escribir cosas en pantalla, que sepan leer cosas de la pantalla que el usuario digite, que sepa las sentencias, un poco de los bucles. Es más para utilizar el bucle. Yo voy a explicar mejor los bucles, pero ya tendríamos que saber un poco de lo demás para hallarle bien el rollo a esto. Entonces, aquí vamos a inicializar unas variables de tipo entero, porque lo que necesitamos es que el usuario digite un número entero y tras ese número verificar si el número es primo o no. Entonces vamos a inicializar tres variables. Yo les voy a decir cuáles. En este caso sería definir. Vamos a utilizar salir, contador y N1 que va a ser el número que digita la persona como entero. Entero porque van a ser números. Entonces vamos a pedirle a la persona que digite una variable, que digite un número. Escribir. Digita un número para verificar si es primo. Y le vamos a pedir que lea N1. De esta manera, luego de eso vamos a inicializar salir como 0 y contador como 0. Ya haciendo esto podemos inicializar el bucle. Ahora vamos a vamos a inicializar el bucle. Hay dos formas de hacerlo, utilizando la sintaxis que yo les dije anteriormente. Repetir, hasta que, aquí la sintaxis, etc. O la forma más óptima y más rápida, que acá a la derecha vamos a darnos cuenta que tenemos el bucle, repetir. ¿Sí? Repetir la sentencia de acciones y la expresión lógica que es la sentencia para verificar si sale o no sale. De esta manera lo primero que tenemos que hacer en cualquier bucle que inicialicemos es verificar que salga, porque no podemos hacer un bucle sin verificar eso. Si no, a la hora de entrar al programa, va a hacer todo lo que el programa pide y luego no va a poder salir del bucle y no nos va a servir el programa. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la manera que yo les dije anteriormente. Vamos a utilizar salir. Para eso es esta variable. Para salir. ¿No? Salir más 1. ¿Qué está diciendo acá? Que salir entra con valor de 0. Acá. Y 0 va a ser igual a 0 más 1. Y 0 más 1 es 1. ¿Cómo vamos a salirnos? Hasta que salir sea igual a 10. Esto lo va a hacer todas las veces que sean necesarias hasta que esa variable, o sea, salir, llegue a ser igual a 10. ¿Cómo podemos verificar esto? Vamos a escribir en pantalla. De esta manera vamos a ver qué hace el programa. Es sencillo. Nos va a pedir una variable que ahorita no va a importarle nada, la va a guardar y luego va a entrar al bucle. Lo va a repetir 10 veces, las veces que sean necesarias. En este caso 10. Va a preguntar si 10 es igual a 10 acá. Cuando pregunte y vea que 10 es igual a 10, va a detectar la sentencia, la va a comprobar, va a verificar que sí es cierta y luego se va a salir. Ya sabiendo esto,
vamos a hacer el programa. Antes de hacerlo necesitamos saber qué es un número primo. Un número primo se define únicamente si tiene dos divisores, el 1 y su mismo número. Ejemplo, el 7. El 7 solo se puede dividir en 1 y se puede dividir en 7. ¿Por qué? Porque a la hora de hacerlo así, va a ser las únicas veces en las que su residuo va a ser 0. Si lo dividimos por cualquier otro entre esos dos números, todos nos van a dar un residuo y ese ya se convierte en otro número, un número real, ya no en un número primo. Entonces, sabiendo esto, podemos utilizar la sentencia. ¿Por qué la sentencia? Ahorita les voy a explicar. La sentencia es sencilla. Si el número que la persona inició, mod salir, es igual a 0, acá lo vamos a meter esto entre paréntesis para que lo haga antes. Entonces, ¿qué dice en esto? La palabra reservada mod es la forma en la que los computadores pueden detectar. Pueden hacer la operación de un número, o sea, en este caso n1, mod salir, y al hacer la división va a verificar si su residuo es entero o es con residuo. Si, si la división es entera, o sea, 2 dividido 2, 1, es un número entero sin divisores, sin residuos. Si la división es entera, entonces la condición se cumple y esto va a ser todas las veces que sea necesario. Todas las veces que el bucle se repita va a hacer esta comprobación. Si no es cierta, entonces va a pasar a la parte de si no. Pero en esta ocasión no necesitamos esta parte. Entonces vamos a borrar. Solo necesitamos esta parte. ¿Por qué? Porque aquí vamos a verificar que esto lo va a hacer 10 veces. ¿Por qué? Porque son las 10 veces, las 10 divisiones que se pueden hacer del 1 al 10. Si fuera de eso, tiene más divisores, entonces no nos sirve. El número se va a dividir del 0 al 10. Ese es el rango. Y si entre ese rango se divide más de 2 veces, entonces el número no es primo. Ya colocando la sintaxis y la sentencia, utilizamos el contador. Para esto vamos a hacer el contador. Contador va a ser igual a contador más 1. De esta manera vamos a verificar algo. Que si el número dividido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 se divide más veces, va a entrar más de 2 veces acá. Entonces contador va a sumar más de 2 veces. Y aquí verificamos si un número es primo o no. Lo único que nos faltaría sería colocar en pantalla si es o no es un número primo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Sencillo. Vamos a colocar el número, otra sentencia así. Y aquí ya vamos a verificar nosotros. Si contador es igual a 2. ¿Por qué 2? Porque un número primo, como lo dije antes, solo es primo si tiene dos divisores. El 1 y su número. Si el contador tiene más divisores, entonces ya no va a poder ser, ya no puede ser primo. Entonces acá le vamos a colocar, escribir. Si es primo. Dos puntos, un espacio, coma y colocamos en el 1. Ahora, si esa condición no se cumple, quiere decir que definitivamente este número no es primo. Vamos a ponerlo de esta manera igual. Muy bien, entonces ya colocando todo el programa, funcionaría de esta manera. Entraría a repetir y va a preguntar si el número, sea el número que sea, ejemplo, si fuera un número muy grande, por ejemplo 77, que 77 sí es primo, pero no tiene manera de llegar a 77 porque esto solo lo va a hacer 10 veces. Pero es simple, o sea, del 1 al 10 tenemos para verificar si el número es primo o no. Si el número luego de eso tiene el divisor únicamente de 1,
pasa los otros 9 números, 2, 3, 4, 5, hasta el 10, y no tiene otro divisor, simplemente el número no es primo. Es una cualidad que los números primos tienen. Muy bien, es una cualidad que los números primos tienen. Nosotros nos podemos aprovechar de esa cualidad y hacer simple el programa, porque también se puede hacer de otras maneras, pero sería bastante complicado, utilizando booleanos y cosas así, pero ya es un poco más difícil. De esta manera es la forma más sencilla en la que lo podemos visualizar. Ahora vamos a comprobar que el programa funcione. Colocamos un número primo, 5. 5 si es primo. Vamos a colocar otro número, 7. 7 si es primo. 2 también es primo. 2 si es primo. Vamos a poner un número grande, 77. 77 si es primo. Ahora vamos a colocar números que no sean primos. Ejemplo 1 no es primo porque no tiene dos divisores, solo tiene uno. El 1. El 3. El 3 si es primo. 4 no es primo. 4 no es primo. Vamos a colocar el 10, tampoco es primo porque tiene bastantes divisiones, no es primo. Números grandes, vamos a colocar el 100, no es primo, no es primo. Verificamos de esta manera que el programa funciona. Y sería esta la forma en la cual utilizamos repetir para hacer un programa que verifique si el número es primo o no es primo.